Vaya, concho. Bueno, buenas tardes. Se van sumando. Bueno, ya estamos como para comenzar. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Vamos a comenzar. Falta la expositora. Mercedes está llegando ahí a las corridas. Así que cuando se sume al Zoom, ahí le daremos la palabra. Bueno, ante todo, gracias por sumarse a la presentación de mi libro Joseph K. Es un placer que estén aquí en esta época del año, complicada desde en cuanto al tiempo en que estamos, a lo político, a lo climático. Eh, Creo que no nos falta nada, pero bueno, aquí estamos presentando el libro, aparte con un panel de lujo. Les agradezco muchísimo por haber aceptado la invitación, aparte con muy poco tiempo de anticipación. Es algo que organizamos hace unos 15 días atrás. Así que eso, un placer estar aquí. Y bueno, antes de darle la palabra a cada uno de los expositores, muy brevemente, yo voy a estar moderando, voy a hacer esa doble tarea de autor y moderador. Pero muy brevemente contarles que, bueno, que este es un libro, algunos ya lo hemos hablado, otros se están enterando en este momento. Es un libro que, bueno, que ha recorrido un largo camino. Comenzó siendo en principio una monografía en la maestría en criminología, una monografía en la maestría en criminología que dirigieron en su momento la doctora Estela Maris Martínez y el doctor Luis Niño aquí presente. Así que por eso es un placer que esté aquí él. Pasado un tiempo, mi idea fue eh, retomarla y publicarla como una especie de artículo, pero se fue complejizando cada vez más, fue tomando más cuerpo, le fue introduciendo más trabajo, nuevas lecturas, nuevas reflexiones. Entonces de a poco fue llegando a lo que sería el formato más de un libro que de un artículo, y a partir de ahí vino una etapa de darla a lectura a gente conocida, amiga, muy respetable. Eh, Recibí sus comentarios, uno de ellos, bueno, es Claudio aquí presente, que leyó el primer borrador. Eh, y bueno, luego de eso, de ese ida y vuelta, llegó el momento de hablar con editoriales, de empezar a tantear editoriales, y por suerte la editorial Prometeo recibió el proyecto con interés y de inmediato aceptó el desafío de publicarla, a quien le agradezco, bueno, muchísimo por la publicación. Y bueno, en cuanto al contenido, el libro es un ensayo sobre la obra El proceso de Franz Kafka. Yo creo que ya a esta altura debe ser uno de los libros más leídos y comentados de la historia de la literatura. Y si bien, como dije, el origen de este trabajo fue un origen académico en el marco de una maestría. Ahora no necesariamente lo es un libro que tiene por ahí más vínculo con lo literario, con la reflexión libre, aunque obviamente trabajada con distintos autores y pensadores que han escrito acerca de la obra de Kafka. Eh, es un libro, digamos, que juego con una idea que, bueno, que no es mía, obviamente, la he tomado de otros autores que lo han pensado con mucha anticipación, que piensa la literatura como un arte complejo, donde la palabra, la escritura, adquiere un resultado múltiple, donde la literatura, digamos, no solo implica una lectura placentera, lo que debería ser obviamente su principal objetivo, sino también la narración contiene y ofrece a los lectores un sentido crítico de la sociedad, y quizás por ese lado es que viene o pretende este trabajo. Bajo esta premisa, entonces eso, intenté escribir un análisis crítico con las limitaciones que tiene uno acerca del proceso, desmenuzándolo, desmenuzando la obra con lecturas, este, y eso, comprender a Kafka como un gran artista que deja su vida, a su vez,
por su propia obra, y ese sentido crítico que le da a la comprensión acerca de la sociedad desde la cual escribe. Acá pregunta Mariana Dufour si sonido, creo que todos se están escuchando bien. Sí. Sí, sí. Debe ser algo de la computadora, seguramente, Mariana, de tu computadora. Bueno, entonces un poco eso, lo que hace que la reflexión viene, y el sentido de este libro viene por ese lado, a partir de esta lectura, establecer una serie de conexiones con otras lecturas y con la realidad que comprende esas lecturas. Así que, bueno, sin más, entonces creo que lo más importante acá son los panelistas y la panelista que están aquí presentes. Al menos yo estoy mucho más interesado en escucharlos a ellos, a ver qué dicen, qué comentan acerca del libro. Pero bueno, es una alegría que bueno, se van sumando gente, familia, amigos, compañeros de trabajo. Así que bueno, a todos un placer verlos por aquí. Aparte no solamente de Argentina, sino de distintas latitudes. Hay hijos también ahí que toman la palabra. Así que más que contento, digamos. Bueno, comenzamos más que nada para no demorarlo. Iñaki está muy lejos, está con una diferencia horaria ya muy tarde, así que por eso mismo también le voy a dar la palabra al primero. A cada expositor lo voy a presentar muy brevemente. Hola. Hola, Juli. Ahí estás. Bien. Iñaki Rivera Beiras es doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona, es director del máster en Criminología, Política Criminal y Sociología Jurídica de la Universidad de Barcelona, es argentino, pero radicado en España, Barcelona, desde hace muchos años. Es profesor titular de Derecho Penal y Criminología de esa universidad, director del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos, y es experto, a su vez fue experto por el programa Bursial en el proyecto Circa-IBI, un proyecto que se implementó tanto en EIDEF, en Argentina, Chile y Costa Rica. Y a su vez en el año 2020 le otorgaron el Premio Nacional de Derechos Humanos, tuvo una distinción que concede la Asociación Pro Derechos Humanos en España. Bueno, para mí, Iñaki, es un placer tenerte aquí, desde tan lejos, con la diferencia horaria que tenemos. Allá en España ya es muy tarde, pero bueno, gracias por el esfuerzo. Fue con Iñaki, la verdad, con la primera persona que hablé hace unos 15 días atrás, no hace mucho, de realizar esta presentación. Iñaki ya había leído el libro, con lo cual aceptó gustoso la presentación y ahí mi agradecimiento. Y a su vez por el aliento que me diste a que organicemos finalmente la presentación, que el libro ya tiene unos años, no es un libro de este año, ya tiene sus casi 3 años. Así que eso, nos conocimos gracias a más que nada el ámbito laboral con Iñaki, él como experto en el proyecto Circa-IBI que mencionaba, pero después, bueno, creo que a partir de ahí se forjó una amistad que compartimos ya otras cuestiones. Así que bueno, gracias por leer el libro, gracias por estar aquí y te cedo la palabra. Se escucha bien, imagino. Sí. Muy bien, buenas noches. Buenas noches desde aquí, desde Barcelona, donde yo les hablo a todos y todas. Es un placer verdaderamente, Sebastián, llegar a este momento. Y además estoy viendo ahí a mucha gente querida que está ahí conectada y que me alegro muchísimo de saludarles. Veo a Tomás y a Vicky, que estarán por allá en azul, imagino, a Luciano Hassan del programa de violencia institucional, a Mariano Patricio Maciel. Bueno, voy a meter la pata si empiezo a mencionar y a no mencionar a gente. Además veo cámaras encendidas y otras que no, así que tampoco estoy del todo seguro.
a Juan Carlos de la Defensa Pública de Costa Rica, con quien estuvimos hace poco allá con Raúl en Costa Rica también, y por supuesto a todas las personas bueno, que hoy nos acompañan en esta celebración verdaderamente, Sebastián, porque ante todo hay que empezar por felicitarte muy, muy vivamente. Yo ya hace mucho tiempo que te lo dije de manera muy sincera cuando no pensábamos en absoluto todavía en ninguna presentación, cuando tuviste la gentileza de regalarme el libro, hará entre 1 y 2 años, no me acuerdo muy bien, y que lo leí y que en realidad me atrapó enseguida la lectura y, y bueno, luego hemos ido conversando efectivamente para intentar armar esta presentación. Así que me alegro mucho también de ver aquí a gente tan querida que nos acompañan, eh, como Raúl, la otra compañera, Luis, Jorge, Claudio Martiniuk, que desde los tiempos, ya no me acuerdo, hace como 20 años de Enrique Marí, que siempre fue el responsable de juntarnos hace tantos años. Me da mucha, en fin, me da muchas cosas, pero dejémoslo en alegría, eh, pensar también en volver a encontrarnos. Eh, pues eso, empezar por volver esta vez de manera pública, ya que lo hice en privado, de manera pública, a felicitarte por por el armado de este verdadero ensayo que yo creo que, bueno, que puede decirse que en una clave sociopolítica, por intentar empezar a decir algo al respecto y no comerme el tiempo que hay que respetar para todas las personas, eh, analiza efectivamente el proceso tan conocido, diría yo, ya veremos los demás que dicen en esa clave sociopolítica. Yo había pensado en seleccionar, nada, tres o cuatro fragmentos, 3 o 4 párrafos un poco de la obra por comentar algo dentro de las 5.000 ideas que se me ocurrirían señalar al respecto, pero como no es posible, algunas cosas con las que intentaría, no sé si lo conseguiré, pasar un cierto hilo conductor, ¿no? La primera, para mí, es empezando por la primera página, realmente de la obra, bajo el título, bajo el epígrafe de El fin, cuando se dice textualmente que el proceso concluye con la ejecución de Joseph K., es incomprensible en una primera lectura, ¿no? Lo que ya uno lo deja de entrada, al menos con muchísimas ganas, ¿no? De continuar adelante. Una ejecución rodeada de interrogantes. No tanto porque jamás llega a conocerse el delito del que se le acusa, desconocido no solo para el lector, sino también para los personajes de la novela, incluyendo al propio K. Algunos consideran, añade el autor, que el último capítulo es un final postizo o prematuro, sin aparente solución de continuidad con el ritmo de la novela y donde ese momento fatal contradeciría al estado de aplazamiento ilimitado que rige los anteriores capítulos. Me parece muy importante ligar esta primera lanzada, digamos así, de idea, por decirlo de alguna manera, con algo que va a venir muy pronto, muy pocas páginas después, cuando se señala que Joseph K. se resiste al proceso, en un principio incluso lo niega de manera abierta, desde el momento de la detención. Sostiene su rebeldía hasta el penúltimo capítulo, donde K conversa con el sacerdote en ese mediodía de lluvia torrencial, tanto o más oscuro que la noche misma, y donde vislumbra todavía mientras camina a tientas la esperanza de una salida al proceso. Lucha cuerpo a cuerpo contra todo acto de poder, tanto institucional como social, que lo persigue desde todos los ángulos para reducirlo al final con éxito, a la sumisión necesaria para el desarrollo pacífico, normal y eterno del proceso judicial. A mí empiezan desde estas primeras páginas a evocárseme, digamos, todo lo que podría denominarse de alguna forma los rituales de la justicia, los rituales de la justicia penal, que pueden ser efectivamente muy conocidos para quienes desarrollan sus profesiones
en el ámbito de la justicia penal, pero que normalmente son todo lo contrario para el público o para la gente más sencilla, que tiene que atravesar en distintas calidades, como acusado, como víctima, como testigo, etcétera, por ese aparato llamado justicia penal. Se añade un poco más adelante que K no se rinde por la persecución judicial en sí, sino a causa de una serie de factores que lo acosaron sin tregua. No fueron tanto las palabras de los funcionarios y jueces, en general absurdas, que no conseguían intimidarlo. Más bien afectaron acá los silencios de la institución, las estructuras edilicias, el aire asfixiante, pero sobre todo contribuyeron a quebrarlo las palabras y los gestos de su entorno, de sus más allegados, de las personas que no formaban parte del tribunal, personas que no tenían ningún interés oculto, como sí lo tenía el abogado, por ejemplo. A mí, no sé, todas estas descripciones, y lo leo así textualmente alguna parte para ir avanzando a algún eventual lector que le pueda, en fin, sonar atractivo lo que Sebastián está señalando desde el inicio del libro. Me evoca, como digo, tantas otras lecturas que son muy distintas a la de Sebastián, eh, que se han dedicado precisamente al análisis, a la descripción, incluso meramente, de esos rituales de la justicia, desde autores tan absolutamente disímiles como pueden ser eh, Hannah Arendt, citada en el libro, pero citada en realidad en otra obra. Yo pienso, por ejemplo, en la Hannah Arendt de las primeras páginas de Eichmann en Jerusalén, ¿no? Con toda la descripción del tribunal, del ornamento. Es decir, me parece importantísimo, y sobre todo para un público no tan iniciado en estas cosas, mencionar siempre todo ese lenguaje inexorable de la teatralidad que siempre presupone esa administración de la justicia, ¿no? El lenguaje incomprensible para los demás, solo entendible para profesionales, la majestuosidad, el escenario donde se van a desarrollar determinados actos que da la sensación, como a tanta gente sencilla, de que ahí debe estar pasando algo serio, ahí debe estar pasando algo solemne, porque no se entiende, y todos van como representando, es el enfoque dramatúrgico, ¿no? De tantos autores incluso antiguos, cómo se representan determinados roles teatrales en todos estos rituales, lenguajes, escenarios, etcétera, de eso que se llama administrar la justicia. Y en ese sentido, me parece que de entrada el libro logra, al menos a mí, es lo claro, hablo de una experiencia puramente personal, atrapar a un lector, en todo caso, atraparme a mí, a ver realmente cómo se va a desarrollar y cómo se van a desenvolver estas cosas, perdón, más adelante, ¿no? Mucho más adelante en la obra, más adelante ya de la mitad incluso, hay una parte que a mí, por destacar otra y un poco intentando, como digo, hacer un hilo conductor con lo que estoy diciendo, me parece, destacaría lo bien que se describe, ¿cómo diría? La trampa de un laberinto donde quedan atrapados determinados sujetos. Se dice por ahí, bajo un epígrafe que se titula El saber experto del derecho y del arte, se señala que en general, en todo proceso penal inquisitivo, a diferencia del acusatorio, el acusado es un objeto en el desarrollo del proceso y no un sujeto parte, que ignora las normas y las prácticas que gobiernan el trámite judicial. El saber recae sobre los funcionarios, los jueces, los expertos, que funcionan como una barrera inconmensurable, como una barrera fría, más o menos añado yo a lo que dice casi textualmente Sebastián, ¿no? Estos laberintos, efectivamente, de la justicia tienen que ver, y a mí me evoca también personalmente un libro que escribimos que se publicó en la Argentina, tuvo su polémica en su momento con un querido compañero, Juan Dobón,
psicoanalista con quien yo he trabajado en muchas cosas, que se llamaban algo así como los laberintos de obediencias fingidas, y cómo se construía en torno a cierta parte de la justicia penal y más en concreto incluso en el cumplimiento de penas privativas de libertad, todo un laberinto punitivo premial, que le gustaba decir siempre a alguien como Massimo Pavarini, donde la persona, el sujeto, quedaba con un estatuto jurídico-político absolutamente aminorado o devaluado, decíamos entonces, y atrapado en una suerte de telaraña o en una suerte de laberinto, donde cada uno de sus gestos y de comportamientos son observados, son registrados, son evaluados para conceder el premio que puede suponer la adquisición de determinado beneficio, o por el contrario, el castigo de no obtenerlo. Nada que no conozcamos de la viejísima ideología positivista de finales del siglo XIX, que tanto, en fin, se difundió en el campo, en el terreno, digamos, del cumplimiento, por ejemplo, de penas privativas de libertad. Y cómo tantos sujetos en el proceso penal o en el proceso, digamos, ejecutivo posterior, efectivamente quedan ahí atrapados sin poder tener un desenvolvimiento general. Unas últimas palabras para no ocupar demasiado tiempo con lo que me gustaría enmarcar, pensando ahora en Kafka, no tanto en Sebastián, sino en la manera que también yo me imagino que Sebastián pudo haber entendido algunas cosas, pero esto ya es hilar o interpretar demasiado y me puedo equivocar, pero bueno, hay confianza. Como se sabe, Kafka solo publicó algunas historias cortas, ¿no? Durante su vida. Publicó una pequeña parte de su trabajo, y en realidad la publicación se debió posteriormente a otras personas. Y realmente, como se ha comentado por muchos estudiosos de Kafka, su obra pasó muy inadvertida hasta después de su muerte. La búsqueda de papeles desaparecidos de Kafka en realidad todavía continúa en determinados países. Su obra, sin embargo, creo que sería indudable, se piense lo que se piense, marcó de alguna manera la literatura en general de la segunda mitad del siglo pasado, del siglo XX. Su obra se apreció aún mucho más, creo yo, después de la Segunda Guerra Mundial. Se consiguieron ediciones muy buenas y muy fiables en muchos procesos. En Buenos Aires mismo fue especialmente traducido y difundido para todos los países de la lengua española o castellana, digamos así. En España mismo, La Metamorfosis fue un relato de un éxito verdaderamente brutal, incluso desde muy temprano en comparación con otras obras. Y en su obra, en la obra en general de Kafka, muchas veces sus protagonistas, o el protagonista, quizás sea más preciso decirlo en singular, siempre se ha enfrentado a un mundo, no sé cómo decirlo, difícil, hostil, basado muchas veces en reglas, en aporías, en contradicciones, en reglas o códigos como inescrutables, ¿no? Y de ahí creo que la importancia de su mirada ha sido tan importante, que no es en absoluto casual que se haya acuñado el término kafkiano para dar cuenta precisamente de esa inescrutabilidad, como podría definirse entre otras palabras. Hace no muchos años, algún crítico literario muy importante, como Harold Bloom, por ejemplo, señalaba en una afirmación que le ha sido muy discutida por atrevida con muchos otros, que desde una perspectiva exclusivamente literaria, estos son los años, las décadas verdaderamente de Kafka, incluso por encima de Freud. Señalaba Bloom textualmente que, siguiendo furtivamente a Shakespeare, Freud ofreció de alguna manera el mapa de nuestra mente, ¿no? En cambio, Kafka nos insinuó siempre que no lo esperáramos nunca, ni siquiera para salvarnos, ni siquiera para salvarnos de nosotros mismos. Kafka siempre trabajó con muchas parábolas, por decir alguna palabra que creo que
ha sido aceptada por muchos críticos de él y que muchas veces, pese a muchos intentos, no tienen demasiada interpretación. En otra obra de Kafka, La partida, una obra no sé si tan conocida, hay un pasaje, por ejemplo, muy significativo de lo que pretendo decir, cuando él ordena a un sirviente que le traigan montado, ordenado ya su caballo para huir y no lo hace y él tiene que ir al establo para cogerlo por sí mismo y entonces el sirviente como muy asombrado le dice, pero ¿a dónde quiere ir con todo ello? ¿No? ¿A dónde va patrón? Dice, bueno, es que tengo que irme para alcanzar la meta. ¿Y cuál es su meta? Es simplemente escapar, es simplemente salir de aquí, no permanecer más en el estadio en el que me encuentro, quedando de manera inescrutable posiblemente lo que se quiera decir. Algunos han visto en la obra de Kafka determinadas interpretaciones incluso ideológicas o ciertas posibles influencias marxistas, anarquistas y de otra índole, ¿no? Hay quien ha visto una cierta influencia marxista quizás en cierta manera de entender a modo satírico determinadas descripciones que se pueden ver tanto en el proceso como en la colonia penitenciaria o en otra obra como El Castillo. Hay quien ha querido ver una cierta tendencia anarquista o influencia anarquista, no solo por una breve estancia de él en una militancia anarquista, sino incluso por el carácter permanentemente, como diría, antiburocrático o antiinstitucional, incluso propio de un egoísmo individualista, como otros autores han mencionado. Benjamin mismo, Walter Benjamin, se ha ocupado también de mencionarlo, eh, rechazando la idea de determinados autores de que Kafka estuviera camino de la santidad o algunas cuestiones semejantes, sino que parecía que en realidad, como dijo textualmente Benjamin, al igual que Paul Klee, vivían ambos en un mundo meramente complementario y quizás nunca central. El mundo de Kafka no es en realidad tan oculto, señaló alguien nada menos como Hannah Arendt, ¿no? Sino que es sencillamente el mundo de los seres humanos, construido precisamente por los seres humanos, con la simplicidad y la fácil naturalidad al mismo tiempo que complejidad que todos tenemos en esta naturaleza. En fin, para terminar, muchísimos intentos de interpretar e interpretar a Kafka. Yo creo que Sebastián, y con esto termino, hace otro intento, quizás más cercano a nosotros, de carácter, no sé si es así del todo, Sebastián, socio-jurídico penal, además de cultural, que realmente creo que aporta una lectura o una interpretación, perdón, fascinante verdaderamente de esto y solo espero que los y las lectoras se sumen a este proceso por el que yo tanto te felicito, me ha encantado y desde ya te digo que mis estudiantes en la Universidad de Barcelona, en este curso a partir del próximo febrero, lo van a tener, no sé qué van a hacer con él, pero lo van a tener como libro de lectura, ya te cotillaré sobre qué es lo que dicen. Nada más, no sé si me habré pasado con el tiempo, muchas gracias por esta amable invitación, Sebastián. No, muchas gracias a vos, Iñaki, por tus palabras. La verdad que más que halagadoras. Y bueno, y gracias por la difusión del libro. Así que, ¿qué más quiero que eso, no? Y lo que decías una cosita, eso de los nuevos textos que van apareciendo de Kafka, aparentemente sí, hay unos textos que todavía no han salido a luz, hay un conflicto ahí con la Biblioteca de Jerusalén, si no recuerdo mal, una cuestión de derechos, así que seguramente en algún momento aparezcan nuevos textos. Pero bueno, mil gracias, Iñaki, la verdad que te tengo grabado, así que como te dije hoy, luego te escucharé nuevamente. Bueno, agradezco a los que se van sumando. Yo no voy a mencionar como hiciste vos, uno por uno, porque voy a quedar mal con todas y todos, pero sí quiero mencionar particularmente a Juan Pegoraro. Gracias por estar acá, Juan. Un placer que te hayas sumado a Ah, Te perdón, menciono para que te vean no lo un había visto, maestro, maestro. querido, ahora te veo, no te registré antes. Un abrazo del alma, Juan.
Bueno, Está hablando apagado. Claudio. Hola, hola a todos, qué alegría verlos. Che, a vos, Sebastián, bueno, años sin verte, sin saber de vos además. A Luis, por supuesto a José Ignacio, a Iñaki Rivera, a Raúl, que veo aquí, y algunos más que por ahí ¿eh? Pero qué placer, mi querido, y muchas gracias, Sebastián, por invitarme. no, por Bueno, favor, un placer que estés acá. bueno, muy bien. Ya nos veremos pronto. Ya nos veremos. Bueno, continuamos entonces. También, bueno, gracias a los que se están conectando de afuera. Juan Carlos Pérez Murillo, la verdad que un placer también que estés acá. Bueno, dejo de mencionar porque estoy quedando mal con el resto. Bueno, pasamos a Claudio Martiñú. Claudio, breve Ya, presentación. Claudio, Sí, perdón, obviamente. Claudio, que no te saludé, que no te, qué tonto. Hola No te Juan, digo, ¿cómo te va? Bueno, Claudio es doctor por la Universidad de Buenos Aires, profesor regular, titular de Epistemología de las Ciencias Sociales en la Facultad de Ciencias Sociales y profesor de Filosofía del Derecho, profesor titular también de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es investigador del Instituto Gino Germani, dirige, bueno, proyectos de investigación, es autor de numerosísimos libros. Así que, bueno, Claudio, es un placer también tenerte aquí, que hayas aceptado participar de la presentación del libro. Fuiste el primer lector, al primero que le mandé el primer borrador. Así que, bueno, tus comentarios, tu devolución fue fundamental, también junto con Iñaki Anitua, que en este momento está viajando a Barcelona, por eso no puede estar acá. Pero bueno, fue muy importante eso, tu lectura, tus comentarios para seguir trabajando en el proyecto que luego terminó con resultado de este libro. Y además eso, por tu vinculación, son tus temas de investigación, vincular derecho, literatura, cuestión social, la vinculación con Enrique Marí, bueno, todos temas que me acercan a vos. Y además, bueno, tuviste la generosidad de escribir el postfacio del libro en muy poco tiempo, con los tiempos editoriales que nos decían, bueno, decir a Claudio que en un mes lo tenga y en un mes lo tuviste escrito. Así que mil gracias por aceptar la escritura del postfacio. Bueno, entonces gracias por estar aquí, te cedo la palabra. bueno, muchas gracias. A ver, primero, Sebastián. Eh, un, un curso de Enrique Marí sobre Derecho y Literatura, si no recuerdo mal, esa fue la primera ocasión en la que te encontré y creo que esta es una primera localización del libro, ¿no? Derecho y Literatura. Un segundo encuentro con Sebastián. Vos lo habías mencionado, lo que es un encuentro que me trae eh, dos, dos sensaciones muy fuertes de melancolía, porque son dos pérdidas. Una, la maestría de criminología, ¿no? Ese espacio en la Universidad de Lomas de Zamora, que compartimos también con Marí y con, seguro lo recordarás, Luis, lo recordarás Sebastián, con Federico Justa, ¿no? Enrique, en fin, falleció en el 2001. Federico falleció hace un año y medio, ¿no? Y ha sido una pérdida enorme para nuestras ciencias sociales, para nuestro compromiso intelectual. Esas fueron localizaciones presenciales, ¿no? De contacto. Después vinieron las cartas, ¿no? Figura literaria kafkiana, ¿no? Las cartas. Una, una posterior aparición de Sebastián fue a través del correo,
o sea, él fue el empleado del correo que tocó el timbre en mi casa para traerme esta bellísima carta, ¿no? Que es Progenie, un ensayo sobre el origen. ¿No? Una exquisita obra con fotografías antiguas del cofre, del arcón familiar, y por supuesto cartas. Pero claro, es un ensayo, es un un intento de indagar sobre el origen, es un libro poético, es un libro de artistas, ¿no? Por acá va Sebastián. La última carta de Sebastián, ¿no? Después vamos al medio, que es nuestro libro sobre Kafka, es la carta que envió Sebastián para este libro que publicó La Cebra este año en homenaje a Marín. El trabajo de Sebastián, su carta, si encuentro el índice, el trabajo de Sebastián es extraordinario, se llama Arrebatos del imaginario y legitimación del poder, la construcción del otro en las primeras ficciones de la literatura argentina, ¿no? Otra vez literatura, y acá aparece en un origen, otro origen, no el familiar, sino un origen colectivo, el de esto que llamamos Argentina, ¿no? Esta invención literaria, ¿no? como dice John Way, esta invención literaria es trabajada por Sebastián a partir del Matadero de Esteban Echeverría, a partir de la dicotomía civilización y barbarie, y lo que aparece entonces es una extraordinaria carta que indaga sobre algo así como la Argentina, ¿no? Un territorio lleno de ficciones, un territorio cargado de narrativas. En el libro de Sebastián, en su Joseph K., aparecen estas coordenadas de un modo que creo que es extraordinario. Un solo ejemplo de esa aparición es cuando Sebastián, para pensar a Kafka, para pensar el proceso, nos lleva a nuestro proceso, nos lleva a la dictadura, nos lleva a nuestros grupos de tarea, ¿no? Estos que irrumpían acá como irrumpieron en la habitación de Joseph K. Y trae esta época oscura argentina a través de Piglia, a través de Ricardo Piglia, ¿no? La ficción que lee Sebastián para leer la ficción de Kafka, ¿no? Es respiración artificial, ¿no? Miren el artificio al que recurre Sebastián para pensar entonces a Kafka. Y claro, ¿no? Recurre a la ficción de Piglia, que concibe un encuentro entre Kafka y Hitler, y que lo hace a través de un personaje de ficción absolutamente deslumbrante, ¿no? Como es el inolvidable Tardevsky,
sin duda un filósofo extremadamente sofisticado. Aparece ahí, ¿no? En las ficciones, en el modo como trabaja Sebastián, aparecen en estas ficciones, ¿no? Echeverría, Sarmiento, Piglia, Kafka sobre todo, ¿no? Lo que aparece ahí es el murmullo de la historia. No hay una oposición entre ficción y realidad, o ficción encubriendo la realidad. Aparece entonces en esto el murmullo de la historia. Y las cartas, ¿no? Las cartas parecen ser algo así como la madriguera privilegiada para la circulación de estos murmullos. Es acá, por ejemplo, cuando Sebastián encuentra una carta de Kafka a Felice Bauer, donde le dice no me es posible describir sus efectos con detalle. No puedo desarrollar lo segundo a partir de lo primero. La vida me resulta demasiado dura en una atmósfera tan enrarecida. Me evado de la lucha real para descansar de la contemplación del conjunto. Mi capacidad intelectual tiene unos límites increíblemente estrechos. Kafka, ¿no? Dice esto. Sentir la evolución en los resultados sí puedo hacerlo. Elevarme de la evolución a los resultados o partir de esto para descender paso a paso, eso no me es dado hacerlo. Es como si cayera sobre las cosas desde lo alto y las entreviera solo en la confusión de la caída, ¿no? Sebastián nos presenta este estado, digamos, el estado kafkiano, es Kafka describiendo el estado kafkiano. No podemos elevarnos. ¿No? Es la resistencia, la interpretación que ofrecen los textos de Kafka, es lo que nos dice Kafka. No podemos elevarnos de los textos de Kafka. Proliferan las interpretaciones, proliferan los textos sobre Kafka. Vamos a contabilizar el de Sebastián. No lo vamos a contabilizar. Una cuenta de 1961 señalaba que hace entonces más de 60 años había 5.000 trabajos sobre Kafka. ¿Cuántos habrá ahora? ¿No? ¿Cuántas entradas hay en Google si ponemos Kafka? Pero ciertamente pasa esto. Estamos en Kafka y no podemos elevarnos. Pero estamos en Kafka. Hay algo en Kafka que nos resulta de alguna manera, aunque sea a través del sinsentido, quizás sobre todo por el sinsentido que nos manifiesta en nuestro campo, que es el derecho, esclarecimiento. ¿No? Hay esclarecimiento por parte de Kafka. Quizás por esa razón, ¿no? Cornelia Wichmann diga que Kafka es el jurista más importante de nuestra época. Es nuestro jurista. Pero también podríamos decir, como dice Kafka, tal vez el libro de Sebastián sea una nueva prueba de ello, como dice Kafka de El Quijote, ¿no? Hablando sobre Sancho Panza, es Sancho quien para conjurar sus demonios inventa al Quijote. Tal vez los juristas para conjurar nuestros demonios seguimos, ¿no? Inventando acá está inventando lo kafkiano. Y acá está Sebastián. Recién Iñaki leía el comienzo
del libro. Miren cómo aparece en Sebastián esto que marca Kafka, el no poder ni elevarnos, ¿no? Ni adquirir entonces una posible reconstrucción retrospectiva. ¿Cómo llegamos? ¿Cuál es el origen de todo esto, para decirlo en términos de la progenie? ¿No? ¿Cómo llegamos a todo esto y hacia dónde va todo esto? Kafka nos enseña. Nos enseña a estar dentro de esa imposibilidad. Ven cómo trabaja esta inmanencia kafkiana Sebastián. La primera línea es: el proceso concluye con la ejecución de Joseph K. Esta es la primera oración del libro. ¿Cómo termina el libro? ¿No? La última proposición: palabras que gritaban, sordas, la perversidad que anida cuestionada en cada engranaje del tribunal. Palabras que deberían estar grabadas en piedra a la entrada de cada institución judicial, para que la vergüenza que le sobrevivió no haya sido en vano y tenga un sentido que lo trascienda. Como un perro, como un perro. Qué curioso, ¿no? Recién Iñaki hablaba de parábola. La figura que empleo para complementar la que trajo Iñaki es la paradoja, ¿no? La inmanencia que encuentra una trascendencia. ¿Cuál es esa trascendencia? ¿No? La vergüenza, por una parte. Por otra parte está esto radicalmente inmanente, donde desde cierta visión de lo humano aparece como lo otro de lo humano, ¿no? Para seguir con esa dicotomía que trabajó para pensar lo argentino Sebastián, que vendría a ser lo animal, ¿no? Comienza Joseph K. Y termina un perro. Comienza Joseph K. y termina un perro. Acá estamos, ¿no? Estamos en una época que sigue siendo la época de Kafka, donde se diluye la frontera entre lo antropológico y lo zoológico, ¿no? Donde la especificidad de lo humano parece quedar disuelta, y acá vacilamos, ¿no? Vacilamos en la metamorfosis o en la transformación, en el devenir cucaracha, ¿no? Ese devenir cucaracha que parece devenir por una parte el objeto, pero por otra parte aparece también como aquello que resulta liberador de la máquina burocrática, de la oficina, de la opresión, de las obligaciones, ¿no? De las exigencias, ¿no? Todo ese orden disciplinario. Y estamos entonces en una especie de madriguera, ¿no? Una especie de madriguera como topos, tejiendo textos, hilvanando textos, hilvanando textos con una potencia que kafkianamente parece tener un fin sin finalidad, ¿no? El proceso concluye, lo dice Sebastián desde el principio.
Pero claro, es un sinsentido, es una finalidad que no tiene sentido, ¿no? Este rasgo nihilista, si en algún texto está marcado, es por supuesto, ¿no? Ante las puertas de la ley, que también trabaja Sebastián en el libro. Y acá otra vez, ¿no? Aparece una ficción, ¿no? Es un relato, un relato misterioso, oscuro, que se busca descifrar, como si se tratara de atravesar una puerta hallando la llave correcta, ¿no? Pero, la, la lección kafkiana que nos presenta Joseph K. Es que, claro, finalmente quedamos sin llave, ¿no? Quedamos ahí sin llave. No hay una llave por encontrar, ¿no? Nos queda seguir construyendo, seguir tejiendo textos, nos queda entonces estar, persistir en esa proximidad que nos da algún contacto. Ahora, ¿cuál es la forma que tiene esa proximidad? Las cartas, ¿no? Creo que esta idea del libro como una carta, ¿no? Una idea tan propia de la tradición moderna, el libro como carta, ¿no? El libro como carta que se expande, ¿no? La carta al padre, probablemente esta carta que viene de los abuelos, que atraviesa a Sebastián, que va a ir a, bueno, a Julián, y etcétera, 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 que seguirá, ¿no? Circulando, tiene también la forma de las cartas de los abogados. ¿No? Kafka nos ha enviado su correspondencia y seguimos escribiéndole a él, que es la manera de escribirnos a nosotros. No podemos encontrar la llave, bueno, tenemos que seguir cavando túneles, tenemos que buscar construir llaves, y a mí me parece que el modo como Sebastián escribe su carta es formidable, ¿no? Primero Kafka, pero después una selección extraordinaria de cartas enviadas a Kafka, ¿no? Walter Benjamin hasta Judith Butler están presentes entonces en el trabajo que hace Sebastián, que es un trabajo centrado en el proceso. Pero el proceso es la ocasión para revisar una obra, para revisar una biografía, para revisar una época, para revisar un mundo intelectual que en cualquiera de estos planos es inerte. Así que bueno, gracias Sebastián por tus maravillosas cartas. Bueno, Claudio, mil gracias a vos por tus exquisitas palabras, no se me ocurre otro adjetivo, porque aparte seguís abriendo puertas, llaves, da para pensar, seguir pensando, pero bueno, tiene que ver tu comentario con lo que es Kafka, ¿no? Que apela a lo infinito, digamos, es
algo que no concluye jamás, así que brillante, mil gracias. Y también la mención de los otros trabajos, así que muy generoso de tu parte. Bueno, continuamos ahora con Mercedes Calzado. Mercedes es también breve presentación formal, doctora en Ciencias Sociales de la UBA. Se especializó en el estudio de los discursos en torno de la cuestión criminal. Es profesora de la carrera de Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Es investigadora adjunta de CONICET. Dirige e integra proyectos de investigación sobre temas de comunicación, política, cuestión criminal. Es autora también de numerosos artículos sobre los temas de investigación, es autora también del libro Inseguridades, y es también escritora. Así que, bueno, Mercedes es una gran amiga, la verdad que es un placer tenerte acá, nos conocimos hace mucho, si no recuerdo mal, en el PECOS, así que esté Juan presente acá es fundamental. Y nos conocimos y empezamos a crecer más con un vínculo académico, compartimos investigaciones, artículos, lecturas, seminarios, pero bueno, a partir de ahí forjamos una amistad que llega hasta hoy. Así que bueno, gracias por estar acá compartiendo este momento muy importante, al menos para mí. Te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, me vas a hacer emocionar. Gracias por la invitación, para mí también es importante, por un lado, para celebrar la lectura y la escritura, por supuesto, de este libro y la lectura, en este caso, colectiva, para ver también tantas caras amigas, en muchos casos que no nos cruzamos hace mucho tiempo. Em, y por otro lado, porque es curioso que a través de los años, en algunos casos, como sucede acá con Sebastián, se cruzan intereses que forman parte de lo que es hoy este texto. En este caso, un interés que tiene que ver con cómo pensar la realidad, particularmente por este libro, a través de la literatura. En ese sentido, cuando durante el fin de semana releí el libro, que lo había leído inicialmente hace ya un par de años atrás, no me acuerdo cuándo llegó exactamente esa carta que mencionaba Claudio recién acá a casa con el libro, pero cuando lo releí el fin de semana, me surgieron preguntas nuevas que tienen que ver con la actualidad del texto. Y con la actualidad, porque cuando hoy, en nuestra realidad de este diciembre tan extraño, digamos, ya no caben respuestas y verdades muy claras sobre lo que está pasando, eh, lo que a veces nos sirve es recurrir a textos de ficción para volver a hacernos preguntas sobre la materialidad de lo real, y, y sobre todo preguntas que tienen que ver con esta idea del origen que también mencionaba Claudio recién, un origen sobre el cual es imposible tener definiciones y no hay llaves para llegar a abrir esa puerta. Entonces, lo que caben son preguntas. Y también me parecía sugestiva esta idea inicial en el texto que mencionó Claudio recién, vinculada al texto, a la respiración artificial de Piglia, porque en esta relación entre literatura y lo social, literatura y los estudios sobre el castigo en términos un poco más genéricos, generales, eh, pensaba que cualquier artificio, esta, eh, esta relación entre respiración y artificial, ¿no? Cualquier artificio tiene que estar basado en una materialidad, en este caso la respiración. Es la respiración, si no hay algo más material que la respiración, que es la que nos da la vida, no hay nada material, ¿no? Entonces, cualquier artificio tiene que estar basado en una situación material
que es un poco lo que va sucediendo con el texto de Kafka, que Sebastián va trabajando alrededor de este ensayo. Pero a la vez cualquier materialidad también puede ser entendida a través de los artificios, en este caso un artificio literario. Entonces, la materialidad de lo real, cómo puede ser dimensionada, interrogada, reflexionada a partir de la literatura, como de alguna forma está intentando trabajar Sebastián a partir del ensayo, de un texto que además se hace muy llevadero y recurre a una cantidad de materiales inmensa, para quienes todavía no lo leyeron, que realmente es muy sugestiva para pensar cómo construir un objeto en este sentido, que ya fue trabajado muchísimas veces, pero está retrabajado a partir de un conjunto de textos que lo hacen y de preguntas que lo hacen bastante particular y único. Así que eso, quienes no lo leyeron, realmente que es un poco lo que estamos haciendo acá, las invito a hacerlo porque es una lectura esto muy dinámica y está buenísima. Así que sumérjanse en el libro. Yo, para evitar las confusiones de diciembre y de este diciembre, tomé algunas notas, así que espero no se haga larga. Quería compartirlas, que tiene que ver un poco con alguna de estas cosas que estaba introduciendo, porque el texto me parece que da tres claves muy interesantes para pensar la materialidad a partir de lo real, a partir de la literatura. Uno tiene que ver con la idea de duda, el segundo con la idea de experiencia y el tercero con la idea de historicidad. Y pensaba, en primer lugar, a partir de esta, de imaginar una de las claves del ensayo de Sebastián y del texto, por supuesto, de Kafka que trabaja Sebastián, de esta cuestión de la duda, de la posibilidad de interrogar desde la literatura la realidad, como el inicio del texto al que también hacía referencia recién Claudio, plantea esta idea dice Sebastián, trayendo a Kafka una ejecución rodeada de interrogantes. Entonces, el ensayo de Sebastián se inicia con este problema final del texto, que es la ejecución, en tanto el fin del texto es el inicio de la duda, incluso de la duda de por qué el texto termina de esa forma. El texto es una duda en sí misma, por qué el proceso finaliza así abruptamente. Entonces, el enigma está en ese final. Y Sebastián lo que va haciendo es buscar los azulejos que forman el sentido de la estructura visible del texto de Kafka, pero sobre todo, más aún, de la estructura invisible. Y entonces, el metatexto que va construyendo Sebastián no solo es a partir de un diálogo complejo, íntimo con el texto, que va raspando la obra de Kafka hasta dejarlo no dotado de certezas, como planteaba hace algunos minutos, sino más bien sumergido en dudas. Y para ello lo que hace es recurrir a una multiplicidad de críticos literarios, filósofos, sociólogos, incluso cineastas. Y en este diálogo múltiple, Sebastián se embarca en la misma tradición a la que responde el texto de Kafka, el texto analizado, que se vincula con una matriz no dada por certezas, sino más bien por preguntas. Y es en la potencialidad de la interrogación como modo de entender el entorno, donde hay una matriz muy propia de una perspectiva no cientificista y no organicista. Por eso el ensayo, al momento de releerlo, revisaba cómo no procura de ninguna manera ir develando la verdad presente en el texto de Kafka, en el proceso, sino en centrarse en las preguntas sin respuestas que están abordadas en este texto.
El problema del ensayo de Sebastián, como sucede en la novela de Kafka, es la pregunta por un momento histórico, por sus actores, por los procesos de los que forman parte y los atraviesan. En algún sentido, pensaba cómo Sebastián sigue el camino marcado por Josefina Ludmer al asumir que el delito, las ilegalidades, los castigos, la justicia misma forman parte de un tópico literario capaz de escenificar el problema de las creencias en las diferencias y el drama del Estado y sus coyunturas históricas. La literatura, como tópico que está presente en el ensayo, lo que hace es tensionar el sentido común dominante sobre qué es la violencia, cuál es el rol del Estado y la justicia como actores que castigan, pero siempre a partir de la duda. Yo en algún texto por ahí lo planteaba este tipo de literatura como permite pensar en narrativas interrogativas que lo que hacen es entrar muy claramente en conflicto con las narrativas que podrían ser o definirse como afirmativas sobre la violencia, es decir, los relatos hegemónicos que cristalizan su sentido desde los medios, desde el discurso político, desde el discurso del sentido común. A diferencia de este tipo de narrativas que definen cómo son las cosas, definen verdades, las narrativas interrogativas de la literatura, lo que permite es pensar, reflexionar a partir de la duda, a partir de preguntarse por ese exterior, por ese origen. Entonces, en Kafka lo que se da es el origen de la pregunta por los cuerpos violentados, por los procesos de las instituciones sociales, también como plantea Sebastián, por los rumores colectivos, por los rumores sociales, y es este texto el inicio, sin dudas, de la crítica al ejercicio del poder y a la violencia institucional, pero siempre a partir de una mirada no definitoria y no clasificatoria de lo real, sino a partir de una descripción que da cuenta esto, de preguntas. Una segunda clave que se me ocurría plantear como para quizás sumar algún aspecto tiene que ver con la cuestión de la experiencia que está presente en el texto. Y hay un punto, también volviendo y acá pensando como marcaba recién Claudio a partir del texto de Sebastián Progenio, un ensayo sobre el origen, que tiene que ver en la discusión que está presente en el libro que presentamos hoy entre Stach y Canetti, que lo que hace es revisar y poner en juego la discusión sobre dos posibles claves de lectura del proceso. Una que tiene que ver con lo íntimo, que es una lectura que según Canetti explica el texto a partir de la historia íntima, amorosa y las cuestiones que estuvieron, o sea, las cuestiones por las que atravesó un par de meses antes de comenzar la escritura del proceso Kafka, por un problema amoroso con su prometida y una caída de ese futuro matrimonio. Entonces, Canetti plantea esta clave íntima, ¿no? Y por otro lado, Stach lo que dice es, esta clave íntima no puede ser pensada de esta forma porque lo que hay que pensar es este texto en tanto crítica social, no la vida del autor y cómo esa vida del autor se hace presente en el texto. Hoy es una discusión muy presente en las cuestiones vinculadas a la autoficción, etcétera, ¿no? Pero creo que esta cuestión de la experiencia permite pensar en algunas otras cosas más allá de cómo la clave personal se refleja, o la vida personal, estas vivencias se reflejan en un texto. Y
me parece que es interesante poder identificar cómo se articula esta dimensión crítica, de esta crítica social, también con el sentido más vivencial de quien avanza sobre la obra, y Sebastián está poniendo en discusión eso también en el texto, y digo que es interesante porque si la imaginación literaria y su potencia de duda proviene de la experiencia, de la vivencia, la discusión binaria entre lectura de lo íntimo y lectura crítica dejan de tener sentido en tanto ejes opuestos, porque más bien se articulan. El nexo se produce entre escritura y vida, y Sebastián trae a Piglia en el texto y dice Piglia a través del texto de Sebastián: la escritura es una cifra, condensa la experiencia y la hace posible. Solo es posible comprender la escritura a partir de la experiencia vivida, por los desplazamientos de sentidos que se producen entre los hechos personales que la animaron y los hechos históricos que la enmarcan. Lo personal y lo histórico se hacen carne en el texto. Entonces, quizás es por eso que el proceso de Vele, un modo de contar que trasciende el tiempo y da cuenta de mecanismos de la violencia institucional 100 años después, digo hoy, porque hoy sigue siendo un texto tan actual. Su trascendencia histórica se entiende por emerger tan claramente de un momento histórico determinado, a la vez también que de hechos personales que se hacen carne en una historia que pareciera absolutamente lejana a las vivencias del autor. Entonces, Sebastián retoma también en el texto a Deleuze y Guattari y afirma, esto lo dicen Deleuze y Guattari: Kafka escucha, y no el ruido de los libros, sino el sonido de un futuro contiguo, el rumor de la historia. Entonces, estos nuevos dispositivos que están empezando a ser presentes durante la primera y la segunda década del siglo XX, que son las potencias, dicen Deleuze y Guattari, las potencias diabólicas del porvenir que ya van tocando la puerta: el capitalismo, el estalinismo y el fascismo. Entonces, el texto en sí mismo es histórico en términos no de exploración directa de los sucesos temporales, sino, o sea, de una historia, de un momento, sino en términos de historicidad. Porque lo que va haciendo es percibir los mecanismos en formación, los dispositivos sociales, institucionales y judiciales que están empezando a crujir en un momento determinado. Kafka en ese sentido estaba atento a este murmullo de la historia, y por eso el texto da cuenta de esta historicidad. Benjamin, también volviendo a un autor que recién retomaban, dice en otro texto, que es el narrador. Benjamin dice: el narrador toma lo que narra de la experiencia, la suya propia o la referida, y la convierte a la vez en experiencia de aquellos que escuchan su historia. Contar el devenir de las vivencias, en este caso del proceso de Kafka, no implica representar una certeza, sino, como planteaba hace algunos minutos, recorrer la potencia de la duda, y la potencia de la duda a partir de las vivencias humanas. Entonces, en este tercer, que ya venimos girando sobre esto también, pero en esta tercera clave que tiene que ver con la cuestión de la historicidad, la potencia del texto de Kafka, tal como lo va enhebrando Sebastián en su ensayo, es la historicidad en tanto carnalidad de lo cotidiano. Se trata de un texto que no precisa cristalizar un sentido de la violencia, sino que la recorre, la pone en juego, pero no como axioma o verdad categórica. Eso es lo que luego hacen los críticos literarios y no necesariamente la exploración de Sebastián. Como dice Saer en otro texto,
el relato ficticio es una antropología especulativa que se para frente a los imperativos del saber objetivo y las turbulencias de la subjetividad y es capaz de neutralizar los reduccionismos y despojarlos de sus pretensiones de absoluto. Por eso Sebastián va dando cuenta de este procedimiento en el libro. El trabajo del escritor, en algún sentido, y por qué no también de la escritura de Sebastián en este texto y en otros, es como el trabajo del antropólogo. Se trata de poder mirar, escuchar y escribir, y desde ese mirar y escuchar y escribir atento, es posible contar el presente. En este texto de Sebastián también creo que es interesante identificar cómo se puede recordar que no se trata de entender la búsqueda de un texto literario, cómo se va dando el debate político en términos genéricos, sino más bien se trata de entender la historicidad de su instalación en el espacio público, destacando sentidos sobre los que es posible intervenir en términos del imaginario social, que es lo que hace Kafka y que llega hasta la actualidad. Porque de alguna forma todo texto literario es parte de una comunidad de sentido en un momento histórico. De hecho, según Raymond Williams, en todo texto literario reverbera una estructura de sentimiento, plantea Williams. Y estas estructuras son intangibles, sin ser un discurso oficial ni un sentido social y teóricamente cristalizado, sino que está presente en las vivencias. Las estructuras de sentimiento, dice Williams, son indicadores de cambios de estados históricos, como se puede ir revisando en el texto de Sebastián con mucha claridad respecto del proceso de Kafka. Y estos cambios de estado son palpables por quienes realizan en general trabajos creativos. Hay ahí una forma de conciencia que posee una potencial articulación en términos de generación de sentido. Entonces, sin ser parte de una matriz de pensamiento unificada, lo que hacen estos textos, como el de Kafka, es advertir sobre debates presentes, sobre subjetividades, sobre resistencias y oposiciones a las narrativas dominantes. El potencial de estos textos es hacer visibles percepciones sociales, preocupaciones, modos de ver problemas, y desde allí revisar los conflictos en tiempos, espacios, identidades que potencialmente tensionan sentidos hegemónicos sobre los procesos de dominación sobre el castigo, sobre los procesos de dominación y sobre el castigo. Entonces, la literatura y su potencialidad tiene que ver con esta posibilidad de desfamiliarizar, de permitir reflexionar sobre el ejercicio del poder y la violencia en clave interrogativa, vivencial y crítica para entender y tensionar las narrativas del sentido común del presente. Lo que hacen es tensionar, por lo tanto, el sentido de verdad, ¿no? El sentido de verdad hegemónico. Y naturalizado. Entonces, contra las certezas, la potencia de pregunta de las ficciones corre el velo a entramados de los que se habla mucho, pero de forma ahistórica, generalmente. Lo que hacen estas ficciones es permitir problematizar la dimensión de la violencia, del poder, de forma ambigua, no para nombrarla o para definir un saber, sino para materializarla desde un lenguaje que hace mirar y recuperar la extrañeza, es decir, la duda. La literatura interviene en la disputa por revisar los sentidos de lo que representa la oscuridad, el desorden, lo violento en un tiempo que interpela a quien escribe y a quien lee. Eso es lo que hace el texto de Kafka, sin dudas. Hurga en tramas de su momento histórico, y el libro de Sebastián lo que va haciendo es revelando este proceso en Kafka a partir de la potencia para narrar los cambios sociales, los modos de vivirlos, los modos de entenderlos. Entonces, para ir terminando, de alguna forma la literatura y los estudios sociales sobre el castigo tienen la capacidad para producir diálogos, tal como lo hace este texto que presentamos hoy acá, de imaginar nuevos sentidos, dudas, nuevas palabras y narrativas.
el desafío de estas escrituras que desean pensar su tiempo histórico sigue siendo oír, como dijo Foucault, el estruendo de las pequeñas batallas. Y en este sentido, creo que convergen tanto el texto de Kafka como el texto de Sebastián. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, Mer, muchísimas gracias a vos. La verdad que se va siento como que el trabajo se va agrandando, sumando con nuevas interpretaciones. Pero bueno, me encantó me encantaron tus palabras, tu interpretación y lo que fuiste sumando autores que tampoco tenía como referencia, así que genial. Bueno, pasamos a Luis Niño. Luis Fernando Niño es doctor, también como todos hago una breve presentación, doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, del Reino de España, profesor titular consulto de elementos de Derecho Penal y Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la UBA. Es cofundador y codirector de la maestría, bueno, que ya se ha mencionado más de una vez, maestría en Criminología en la Universidad de Lomas de Zamora junto con Estela Maris Martínez, profesor en distintas universidades latinoamericanas, miembro de honor de la Academia Cubana de Ciencias Sociales, ex vocal y expresidente de la Cámara Nacional de Casación Penal aquí en Buenos Aires, y bueno, también autor de numerosísimos artículos, libros sobre derecho penal, derecho procesal penal, criminología y bioética. Bueno, Luis, la verdad que es un gusto que hayas aceptado participar en esta presentación, porque, bueno, como ya mencioné al principio, este libro es el resultado de una monografía en el marco de la maestría que codirigiste hace unos años atrás, y una maestría que, bueno, fue importantísima, una de las primeras, creo, en el país que tuvieron el tema, sobre temas criminológicos. Luego obviamente que han ido apareciendo otras, pero creo que esta fue una de las primeras y que formó, bueno, a muchas personas y amigos. Y además, lo que me parece interesante que esté acá es un plus, tu trayectoria en el Poder Judicial, con lo cual tu lectura le va a sumar, además de lo académico, un marco de práctica judicial. Y aparte, bueno, una práctica judicial siempre muy, muy crítica con el mismo sistema de justicia, tal como en una sintonía se puede decir de kafkiana. Así que bueno, gracias por el acompañamiento y te cedo la palabra. Muy bien, buenas tardes a todas y todos. Y es un verdadero placer para mí participar en este panel que componen tantos amigos y que se reúnen en torno a la presentación de un excelente libro como es el de Sebastián van den Dogen, que como él mismo lo señala, consiste en un ejercicio de lectura en clave política de esta novela, El proceso de Franz Kafka. La cariñosa dedicatoria plasmada por Sebastián en el ejemplar que nos obsequió a Estela Maris Martínez y a mí, ubica lo que él denomina el germen de este ensayo en la maestría en criminología, en su ponencia, que Estela y yo organizamos y dirigimos en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, porque no era posible en su momento reintegrarse en la Universidad de Buenos Aires. Estela y yo somos licenciados en criminología por la Universidad de Buenos Aires, pero lamentablemente con esa filosofía de tirar el agua sucia y al niño por el video, por el inodoro, lo que había sido una licenciatura intervenida por la dictadura militar, pero que de todos modos nos permitió durante 3 años y 15 materias tener encuentros importantes, como por ejemplo con el filósofo Solá Paz. Sin embargo, se decidió suspenderla ad divinis y así estamos en la Universidad de Buenos Aires. No hay una licenciatura en criminología. La mención de nuestro querido Sebastián nos llenó de satisfacción, pero además, y por añadidura para halagarme, 2 de los excelentes profesores integrantes del claustro de dicha maestría
están presentes como presentadores en este evento, los doctores Claudio Martiniuk y Raúl Zaffaroni, y saludamos, y permítanme que en él cifre mi agradecimiento por la presencia a asistentes de ambos espacios, al profesor Juan Pegoraro, que también formó parte y nos trajo además a Máximo Soso como nuevo, en ese momento, nuevo profesional de la criminología. De modo que todo nos invita a celebrar en esta hora. Como bien señala Van den Doren, Kafka no nos allana el camino por sí solo, sino que necesita de nosotros para descifrar la realidad que acontece en ese punto mágico de la lectura activa. Y vaya si nuestro autor se entrega a tal tarea, demostrando paralelamente una erudición verdaderamente deslumbrante, porque explora prácticamente en su totalidad la producción del genial escritor checo y analiza las aportaciones de un sinnúmero de estudiosos abocados al intento de desentrañar justamente las claves de la literatura kafkiana. Con una rotundidad que me permito compartir, Sebastián encuentra en Joseph K. la asunción de una postura de orden político atinente al sistema de justicia en general. Y yo diría al subsistema de justicia en general, dentro de lo que es una crítica al sistema social. Lo que le conducirá desde la temprana audiencia ante el juez de instrucción a convertirse en inesperado denunciante de la corrupción de guardias y funcionarios del tribunal y de la sandez, de la necedad de jueces y supervisores. Y que habrá de acarrearle el final trágico por todos conocido, a diferencia de la multitud de procesados que envejecen aguardando la absolución aparente o la prórroga indefinida, tal como se esmeró en definirlas el pintor Titorelli ante la visita de K a su estudio, guiado por la recomendación del comerciante. Es precisamente la rebeldía durante la instancia procesal y no el presunto delito cometido por Joseph K., que por lo demás queda incógnito, como se dijo reiteradamente, la causa de la brutal agresión que termina con su vida a manos de los verdugos y que distingue su final del resto de los desesperanzados. Con una magistral precisión y oportuna cita Foucaultiana, Van den Doren enlaza las variaciones sucedidas históricamente en torno a las formas de castigo, contraponiendo el contenido de esta obra con otra cuya relevancia él reivindica, me refiero a en la colonia penitenciaria, con el vertido justamente en el proceso, en el que, a diferencia del tormento manifiesto y definido, son las técnicas sutiles de sometimiento y de control las que campean en el sistema al que Joseph K. se enfrenta. Y es un mérito adicional el de advertirnos que el propio título de la obra no puede llevarnos a enfocar la trama en el aspecto estrictamente jurisdiccional, sino a situarla en la compleja e informe red de relaciones que se tejen a lo largo de la novela, oponiendo a la personalidad rebelde del protagonista las huellas progresivas del sometimiento. Y Sebastián se hace cargo de esa doble referencia. Pero lo que me resultó personalmente impactante, ustedes saben que he sido juez y camarista en 50 años y 2 meses, imaginen ustedes,
es el modo como van perfilándose en su ensayo tres aspectos negativos que en una investigación regional desarrollada por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos hace décadas, en la que tuve el honor de participar, convocado por el profesor Zaffaroni, fueron sobradamente constatados, a saber, la burocratización, la sectorización funcional de las agencias estatales, policial y de seguridad, judicial, penitenciaria, y la corrupción, que no es sinónimo forzoso de venalidad, sino que asume muy diversas modalidades y se traduce en una amplia gama de beneficios para quienes la practican, como lo aclaran desde un principio los guardianes encargados del arresto de Joseph K., al aludir al fraude y a los sobornos padecidos por los acusados en los almacenes de bienes, objetos de secuestro, y al intentar apoderarse ellos mismos de la ropa interior y las camisas del arrestado. A esos tres elementos viene a sumarse la violencia, el cuarto de esos elementos negativos que se pudieron rescatar y constatar en aquella investigación que hoy mantiene plena validez, hablando del seno de los sistemas penales latinoamericanos. El de la violencia extrasistemática, más allá de que la violencia incita a un sistema de derecho penal. La violencia extrasistemática, que aunque en el caso de esta obra, tomada como base para la minuciosa labor de Sebastián, se presenta con toda su crudeza en el capítulo final, emerge incidentalmente en episodios aparentemente nimios, como la deglución del desayuno de K en el momento de su arresto por parte de los guardianes, o en otras de mayor calibre, como el apaleamiento al que resultan sometidos los agentes Franz y Willem, sumariados y condenados a tal modalidad de punición, tras el sumario por soborno denunciado por el propio Joseph K. en su primera visita a la sala de audiencia. Más allá de la escrupulosa descripción de esos vicios más o menos ocultos, según los casos y los personajes que en ellos incurren, me interesa destacar la posición de Van den Dogen frente a una realidad institucional en la que él mismo opera, el mismo Sebastián, esa que tenemos ante nuestros ojos, pero encubierta detrás de los hábitos cotidianos, como él lúcidamente admite. En esa dirección se inscribe, y voy a brindar un solo ejemplo para no dilatar este encuentro, la interpretación que nuestro autor propone a partir de las expresiones del abogado Huld referidas a los picapleitos, a los que el tribunal apenas tolera y a los que asigna para sus labores el segundo piso de una bohardilla iluminada apenas desde una claraboya. Frente a tal descripción, Sebastián intuye que aquel enfermo letrado, que desde su lecho dictaba sus afirmaciones, aludía a una suerte de oficina de defensa pública, a los abogados de oficio que se encontraban en una posición, textualmente, vergonzosa en los círculos de abogados. Para quienes, como decía, y como es mi caso, hemos transitado durante poco más de 50 años en el Poder Judicial, no nos cuesta remontarnos en el tiempo y coincidir con ese penoso cuadro, afortunadamente superado y con creces en nuestro medio en lo que va del siglo que vivimos. En suma, estamos frente a un ensayo claro y perspicaz en el que Van den Dogen, no sé si está bien pronunciado en el holandés, toma partido a favor de quien ha de llegar sometido a su final, pero derrotado por las herramientas sutiles de todo un sistema social, del que, como dijimos,
el judicial no pasa de ser un subsistema, y en el que su lucha inclaudicable contra el poder se enmarca en realidad en una actitud subversiva contra una sociedad injusta. No me resta más que felicitar a Sebastián por su valiosísima aportación y estimularlo, sé que prosigue, a continuar en esta brillante faceta de su trayectoria vital. Nada más y muchas gracias. Bueno, Luis, muchísimas gracias por tus palabras, totalmente halagadoras y me llenan de orgullo viniendo de vos justamente. Así que gracias. Bueno, pasamos al último panelista, en este caso, doctor Raúl Zaffaroni. Es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Nacional del Litoral. Es ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es también ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fue director del instituto que mencionaba justamente Luis, del Instituto Latinoamericano de Prevención y del Delito de las Naciones Unidas, ILANUD. Bueno, ha recibido honoris causa en más de 30 universidades latinoamericanas y europeas, y es asimismo autor de una vasta obra. Todos la conocemos, creo que la presentación que estoy haciendo ahora ya todos la conocemos, pero bueno, básicamente su tratado de Derecho Penal, con el cual muchos nos hemos formado en la Facultad de Derecho como alumnos. Pero bueno, es un honor tenerte aquí, Raúl, que hayas aceptado mi invitación para participar en esta presentación. Creo que los de mi generación tuvimos una nueva visión acerca del funcionamiento real del sistema penal gracias a las lecturas de tus libros y tus conferencias. Así tuvimos como primer contacto con la criminología crítica, como una disciplina para comprender justamente el funcionamiento del sistema penal. Y bueno, básicamente esas enseñanzas han quedado y creo que lo que está en este libro va en ese camino de esas primeras enseñanzas, que bueno, primeras pero que continúan obviamente. Así que bueno, sin más, te cedo la palabra con un gran agradecimiento. Bueno, muchísimas gracias. Es una gran ventaja hablar al final, no solo porque está todo dicho, sino porque además la gente está cansada. Entonces, la verdad que cuando Sebastián me invitó y me regaló el libro, me puse a leerlo, sobre todo en un largo viaje de avión, que pude disfrutarlo. Realmente es un libro que se disfruta leyéndolo. Primero bueno, de la enorme información que trae el libro, se nota un larguísimo trabajo, muchas horas de trabajo, muchas horas de dedicación, pero a veces se pueden dedicar muchas horas a un trabajo y verdaderamente su lectura resultar bastante penosa. En este caso no. En este caso se disfruta de la lectura, es una lectura creativa, va vinculando cosas que nunca se me había podido ocurrir que se podían vincular, aparte del profundo conocimiento literario y cómo. En lo personal, quiero aclarar lo siguiente. Hace muchísimos años, alguna vez escribí un pésimo artículo sobre el infierno dantesco, era muy chico. Después escribí otro bastante malo también sobre la defensa de Martín Fierro. Y después ya un poco más veterano, escribí algo sobre una obra de Jorge Amado. Pero básicamente no tengo una formación literaria. Soy un lector, nada más. Y Kafka, sí, lo he leído, pero bueno, meterme con Kafka me supera. Supera largamente mi capacidad. Soy un lector, intuyo y tengo sensaciones. Y naturalmente, claro, siempre me di cuenta de que había en Kafka un
un enorme material de crítica criminológica. Pero nunca le he entrado a eso y me supera entrar. Te veo que en líneas muy generales, claro, nos enseñan en la facultad que proceso es un camino y los procesalistas nos dicen que es un camino hacia la verdad. Pero después, como la verdad no sabe muy bien qué es, inventan una verdad procesal que parece que no tiene nada que ver con la verdad real. Y en definitiva, ¿eso es un camino o es una máquina? Claro, finalmente están las dudas sobre si Kafka corta el relato, sobre el final del relato, un final abrupto, etcétera, o lo hace desprofeso. Creo que deja abierto el camino, un camino de preguntas, un camino de interrogantes, un final abierto, pero abierto, ¿en qué sentido? No pretendo interpretarlo, pero sí quisiera reflexionar un momento sobre la historicidad. Nosotros leemos hoy el proceso y bueno, los tipos que se meten irrumpen en la casa de Kafka, etcétera. Estamos pensando en los grupos de tarea, estamos pensando en la Gestapo, estamos pensando en las SS, ¿no? Todo eso fue posterior. ¿Qué era lo que veía Kafka? Y Kafka tenía formación jurídica, era abogado. Bueno, ¿qué presenciaba? ¿Cuál era la vivencia, la Erlebnis de Kafka frente a su realidad judicial de aquel momento? ¿Qué era? ¿Cuál era? Él escribe, sí es checo, pero escribe en una Europa central, en una Mitteleuropa que bajo cultura germana, y el modelo germano en aquel momento era el modelo de Guillermo II, ¿no? Del imperio, era el modelo judicial de aquel imperio. ¿Con qué jueces se encontraba? ¿Quiénes manejaban esos procesos? El modelito que toda la Mitteleuropa tenía era el modelo de un poder judicial bismarckiano. Un modelo de poder judicial vertical, corporativo. Bismarck había dejado una serie de corporaciones, había organizado el Estado en una serie de corporaciones verticales, y cuando lo jubila Guillermo II, bueno, Bismarck se va a su casa y dice, este jovencito me va a tener que llamar al rato. No se había dado cuenta que había armado una máquina que caminaba sola, esas corporaciones caminaban solas, y la corporación judicial también. Una corporación burocratizada, en la cual para ser juez había que tener una familia que lo mantuviera uno hasta los 30 y tantos años, más o menos, hasta que lograba entrar a la burocracia ya. Es decir, había una selección clasista, obviamente. La burocracia era conducida por el Reichsgericht, un tribunal de casación. No había control de constitucionalidad, por supuesto. Y esa burocratización tremenda, ya Kafka no lo vio, pero un día llega el nazismo, echa a los jueces judíos, y el resto dijo, y hay vacantes, podemos ascender más rápido. Y ese Reichsgericht comenzó a legitimar las cosas del nazismo. Eso no lo vio, no lo presenció Franz Kafka, pero él veía esa máquina funcionando, ese aparato absolutamente burocrático. Esa es la vivencia desde la cual escribe, la vivencia jurídica desde la cual escribe, la vivencia judicial desde la cual escribe. Y no puede
no sé, yo siempre he creído que no es derecho aquello que no le puedo explicar a mi abuela. Pero claro, me he enfrentado después con el no derecho, aquel que no se le puede explicar a la abuela. Y eso es resultado de un funcionamiento burocrático y a veces ni tan burocrático, retorcido. En algunas vivencias he tenido que me he encontrado frente a algunos personajes que no eran Joseph K., justamente, pero que también me miraban preguntándome qué pasaba o qué habían hecho. Y poco importa la cultura o la posición social. Me acuerdo hace décadas un matrimonio viejo, de gente grande, de bolivianos que, procesados por una bolsita de hoja de coca, que me miraban extrañados, claro. Pero después de muchos años he visto a un expresidente que me miraba extrañado porque decía, ¿qué es esta cuestión del delito de violación de deber en que se condena a un montón de gente sin describir lo que cada uno hizo, sino que como todos violaron el deber, se traen una teoría alemana y condenan a todos y a mí me ponen como jefe por influjo psíquico? Creo que es la misma sensación que podía tener Joseph K., claro. Y la verdad sea dicha, al final Sebastián habla del frío de los tribunales. No sé, no es tan frío. No se trata de avenegras, de murciélagos, no, no se trata de que muere como un perro. Esas similitudes con los animales son falsas. Nosotros, ¿qué es lo que da frialdad? Es la comodidad burocrática. La comodidad burocrática que dice no me molesten. Y claro, quien se sale de la línea está molestando, está incomodando, me está poniendo en una posición que no me gusta, quizá peligrosa para mi estabilidad. Pero no comparemos eso con animales. No nos olvidemos que en realidad cuando hacemos eso estamos reflejando un zoológico humano. En definitiva, hemos clasificado a los animales jerárquicamente en razón de virtudes y defectos nuestros. Pero son virtudes y defectos de los humanos. Lo que encontramos en estas clasificaciones, en esto que Sebastián van der Doren llama frialdad, no es nada más ni nada menos que crueldad. Es una crueldad claramente admitida, practicada, una indiferencia en función del confort burocrático. Esa es en definitiva, la estructura corporativa de Bismarck, y es lo que vivenciaba Franz Kafka. El confort burocrático, no me moleste. Y por no me moleste, no me importa ni la verdad, ni la justicia, ni nada. Me importa mi comodidad burocrática. Soy una buena persona, cumplo con mi trabajo,
Y bueno, y si los de arriba se tuercen un poco, en tanto no me pongan en mucho peligro, también lo sigo, para que no me moleste. Esa es la vivencia. ¿Y a dónde lleva eso? Lleva algo que se sufre en secreto. Joseph K. es muerto en privado, claro. Eso lo veía ya Foucault, decía, no, lo que se muestra es el proceso, la penalidad se hace secreta. A diferencia de lo que sucedía antes, donde el tipo lo partían en pedazos en la plaza pública, el proceso no se veía, ahora se ve el proceso, y se ve este proceso, esta máquina que nadie entiende, y después en secreto se lo ejecuta. Pero no busquemos atenuantes. Las preguntas que deja abiertas Kafka, quizá la responda lo que pasó después. Estaba viendo a dónde podía llegar la comodidad, el confort burocrático de la corporación vertical. Y vimos a dónde llegó. Llegó a negar todo control jurídico y por ende llegó a posibilitar un ejercicio de poder ilimitado y por omisión indiferente no hizo nada por evitar el genocidio. Son estas preguntas que quedan abiertas. Cuidado que no tenía la vivencia de la Gestapo, de la Geheimnische Staatspolizei. No. Era el poder judicial verticalista, corporativo, propio del Mitteleuropa de su tiempo. Eso era lo que veía. Y cuidado con esa obediencia de procónsules, porque sí, la seguimos viendo. La seguimos viendo con todos sus peligros que se proyectan a cualquier futuro. Por eso que al cortar de alguna manera, ¿no? Decir que hay un corte en el relato, sí, deja abiertos los interrogantes para el futuro que pueden ser terriblemente letales. Bueno, te felicito, Sebastián, por el trabajo. Me has dado la oportunidad de deleitarme con su lectura. Estuve 4 horas en Panamá, con lo cual me entretuve perfectamente en leerlo. No lo acabé en esas 4 horas. Realmente me tomé unos cafés ahí, y pude disfrutar muchísimo de tu libro. Te felicito por el enorme trabajo que implica, me doy cuenta de eso, pero también y fundamentalmente por la creatividad que has puesto en vincular cosas que nunca se me hubieran ocurrido. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, Raúl. Escucharte es un honor. Creo que todos lo disfrutamos, pero bueno, yo en particular muchísimo más. Así que, bueno, cuando te di el libro, así que estábamos allá en Costa Rica, lo dudé si no darte un peso más para tu valija, pero bueno, creo que tuvo su fruto. Así que, bueno, gracias por aceptar la invitación a participar, a leer el libro y a comentarlo. Pero bueno, llegamos al final. Les voy a deber a todos un brindis. La verdad que organizarlo de esta manera uno por ahí se pierde la mejor parte, que es la de Lo brindar. vamos a cobrar, lo vamos a cobrar. Sí, ya no lo descarto. Podemos tomar como que es una primera parte, después se viene la segunda, mucho más interesante, con un brindis de por medio. Así que, pero bueno, gracias a Iñaki, muy tarde por allá, así que te liberamos, terminamos. Yo lo había pensado en 1 horita, dije, bueno, 10, 15 minutos doble cada uno, pero bueno, se extendieron para mi placer, porque lo seguiría escuchando muchas horas más. Pero bueno, gracias Iñaki, gracias Claudio, un placer enorme, gracias Mercedes, anduviste ahí corriendo, así que doble valor.
Gracias, Luis, también por tus palabras y bueno, Raúl, también reiterarte el agradecimiento. Y bueno, y a todas y todos, la verdad por haberse quedado hasta ahora, quedó grabada para mí, la voy a subir seguramente a Facebook, así que van a poder acceder a aquellas personas que no pudieron escuchar. Pero bueno, terminamos aquí. Muchísimas gracias nuevamente, no tengo más nada que decir, así que eso. Muy contento de estar acá. Quiero verlos a Bueno, todos. gracias. Silvia, Lorena, Juan de Dios, Luciano, todos un placer. Domingo, tanto tiempo. Romina. Bueno, toda la familia que está por ahí atrás. Saludos, Sebastián. Un abrazo enorme. Muchas Un abrazo, gracias. Domingo. Gracias. Gracias. Abrazos. Abrazo grande. Felicitaciones, Sebas. Gracias. Gracias, Silvia, por estar. Felicidades, Sebastián, felicidades. Gracias, Juan Carlos. Un placer verte por aquí. Chao, Chao, Juan. abrazo, Sebastián. Gracias. Gracias, Juan. Gracias a todos. Un abrazo grande. Gracias, Sebas. Muy linda jornada. Hermoso. Ahora te escribo en privado. Listo, Fer. Un placer que estés acá. Buenísimo que te pudiste sumar. Chao. Chao, Juan. Chao, mi querido. Chao, chao. Chao, Chao, Luis. chao, Claudio. Chao, Claudio. Chao, Juan. Chao, Juan. Chao, Iñaki. Chao, Luis. Chao, Jorge. Chao, chicos. Y chicas. Florencia Fernández. Chao. Chao. Muchísimas gracias por la invitación, doctor. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias, Florencia. Gracias por sumarte. Chao, Mercedes Calzado, que se me fue por ahí, pero bueno. Sí, creo que ya se fue. Bueno, Juan, Sí. espero verte pronto. Yo también a vos. Listo. Chao. 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 Hasta pronto. Chao, Luis. Gracias por estar. Por favor.